Última parte de básicamente lo que se refiere a revisar, analizar y detallar cómo serían los estribos para puentes. Sería más que todo el tema constructivo. También estar conscientes de cómo son los esfuerzos que van a ocurrir en estos elementos. Y bueno, precisamente los ejemplos que veíamos el día de ayer, el ejemplo que se estaba revisando, lo voy a traer otra vez acá a presentar. Básicamente, lo que uno trata de realizar es conseguir que el estribo, ante todo, garantice la estabilidad de esas cargas que va a estar recibiendo y sobre todo, esas cargas que recibe el estribo puedan llegar de manera correcta a lo que sería la cota de cimentación. El detalle es de que cuando nosotros tenemos un suelo que especialmente va a ser arenoso, que como ya lo sabemos es bastante común que pase, eh, no deberíamos de permitir que la socavación sea un efecto que pueda suceder. Si en algún caso nosotros llegamos a tener un efecto de socavación pues bastante considerable, el, el detalle es de que debemos de tener el especial cuidado con que nuestros estribos puedan lograr resistir la amenaza de la socavación y también lo que sería trasladar esas cargas de manera correcta. Vamos a terminar de ver la teoría y luego pues acá les tengo un par de ejemplos, un par de casos. Les voy a compartir, presentar perdón, un problema que tuvimos en un puente tenía, que tenía bastante socavación, perdón, que tenía bastante socavación y pues prácticamente lo que hicimos fue tratar de generar cotas pues bastante considerables de profundidad, ¿no? Pero para llegar a ese punto necesitamos terminar de entender qué es lo que llega a ocurrir dentro de nuestro estribo, ¿sí? Ya sabemos y estamos conscientes de que funciona como una contención de suelo, eso es un hecho. Pero nosotros debemos de revisar que todas aquellas cargas que pues van a llegar a generar una presión sobre el estribo, pues obviamente, como son cargas lineales o cargas distribuidas uniformemente, estas pues se trasladan literalmente con el mismo valor, ¿verdad? A través de una carga horizontal hacia el mar. Entonces, lo que nosotros hacemos es generar algunas cargas de diseño, obviamente mayoradas, que provienen normalmente de cargas verticales, el peso propio, y también podría llegarse a considerar algún efecto de sismo, ¿sí? Entonces, pues muchas veces hay que tener ese cuidado especial, ya que con ello nosotros de alguna manera vamos a tener en resumidas cuentas un diagrama o una aplicación de cargas muy parecido a lo que tenemos en este caso, ¿sí? Y la superestructura, que pues de alguna manera con vigas o losa a través de una viga cabezal, pues va a estar siendo trasladada o ubicada en puntos como estos que tenemos acá en el libro de texto. Em, Les voy a mostrar algunos efectos eh, que se logran conseguir. El programa este lo tengo en otra compu. Ahorita. Bueno,
Entonces, pues básicamente los efectos que nosotros vamos a tener ya a nivel de cargas distribuidas reales sobre nuestros proyectos, pues vienen a ser muy parecidas a estas, ¿sí? Básicamente, em, todas las cargas de la superestructura las trasladamos y vean ustedes que acá se genera una excentricidad bastante grande si es de que asumimos que tenemos un punto de origen A. Vamos a tener obviamente un peso del terreno que digamos mientras más profundo sea, pues garantiza un poquito más la estabilidad, pero eso no quiere decir de que dejamos de tener algún tipo de carga ubicada en este punto precisamente por la sobrecarga que pues, va a ocurrir en la aproximación al puente, en el aproche, la carga activa del terreno, pues esta generalmente tiene esa pendiente, ¿no? La presión pasiva, estas dos, pues provienen directamente del análisis de muros y como cualquier cimentación, pues obviamente necesita o va a tener una reacción con el suelo. Entonces acá es donde nosotros debemos de revisar capacidades como el soporte del suelo, el valor soporte, cohesión, granulometría, etcétera, etcétera. Eh, También recordar que vamos a tener nosotros algún tipo de... Recordar que siempre vamos a tener, o es muy probable que lleguemos a tener presencia de ríos acá en este lateral. Y esto pues obviamente en suelos que permitan mucha filtración, estar conscientes de que eso puede generar filtraciones. Generalmente pues los suelos arenosos no van a ser susceptibles a la licuefacción, pero sí puede ocurrir. O sea, es un efecto que sí es latente en, en los estribos y por ello hay que tener pues un cuidado especial, ¿no? Como es un método de diseño LRFD, pues obviamente aplicamos factores de resistencia. Es decir, que vamos a aplicar factores de resistencia que permitan la disminución de la capacidad real, así como también incrementos a las cargas. Esto lo vamos a poder ir revisando a mejor detalle en, en las tablas de la Ashton, ¿sí? Y también, pues obviamente esto va en conjunto y de la mano del tipo de suelo que nosotros tengamos, así como la recomendación del geotecnista. Generalmente cuando hablamos de algún tipo de suelo que vaya a estar eh, en puentes, especialmente puentes largos, pero esto no quiere decir de que haya que dejar de hacerlo. Siempre, 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 en todos los puentes, debemos de tener la información geotécnica por cada lado del estribo. Aunque tengamos un relleno, nosotros debemos de conocer a totalidad el suelo sobre donde vamos a colocar algún apoyo, algún estribo. Y muchas veces ocurre que por el hecho de que hablábamos el día de ayer, desde el punto de vista que habrán algunas veces en las cuales nuestro, nuestro approach vaya a ser directamente un relleno porque hay que elevar la rasante, pero sí necesitamos estar conscientes de que todo ese relleno estructural va a suceder sobre algún suelo natural o suelo existente. Entonces, nuestro cuidado debe ser de que el empate entre esos dos tipos de suelo sea el más adecuado, ¿sí? Y pues, si por ejemplo ya vemos mm, qué formas de fallo o qué consideraciones deberíamos de tener para la estabilidad en los puentes, pues lo que debemos nosotros de tener en cuenta es de que no deja de ser un muro de contención como tal y precisamente sabemos de que vamos a tener un muro de contención bajo un relleno, un aproche que miren, en la mayoría de casos esperamos sea un estribo o sea un relleno
¿sí? El que va a estar en contacto con el estribo, que sea controlable. Em, pero sucede que muchas veces este tipo ¿cómo se llama? Este tipo de rellenos no se les da el cuidado y la atención especial. Nosotros vamos a tener en la mayoría de casos, de hecho, el libro azul de caminos norma y rige qué tipos de rellenos van a ser. Generalmente se les denomina rellenos estructurales, ya que en la parte derecha de lo que tenemos nosotros acá van a ser rellenos de suelos que son compactados, generalmente son limos arenosos, compactados, siempre revisados con su, obviamente, y valga la redundancia, compactación, Proctor. También, bueno, como ya estamos hablando de carreteras, porque recordemos que de ese lado estamos hablando de una carretera y hasta después del estribo y hablamos de un puente, pues siempre lo vamos a ir revisando con su CBR, por supuesto. Entonces, si en algún caso nuestro approach, digamos el rectángulo en color azul, está bien, no tiene ningún tipo de problema, em, puede ser que si nosotros tuviésemos un mal suelo en la cota de cimentación, pues el problema que va a suceder ahí es de que podemos tener o fallas por deslizamiento o fallas por presión de apoyo. Cuando hablamos de que tenemos un descontrol en cuanto a la excentricidad, en excentricidad de cargas, es decir, que si regresamos al diagrama de distribución de cargas, pues lo que sucede es de que la misma carga del puente está generando una inestabilidad o una excentricidad, lo que va a hacer de que voltee. Porque recordemos que el brazo que tenemos acá, respecto a este punto de apoyo, es bastante largo. Para que ustedes se hagan una idea, de hecho, también ese les iba a mostrar el día de hoy. Tal vez de los puentes más altos que he tenido la oportunidad de ver. Puentes altos me refiero a... Lo que va cargando ahí los pinos. Em, una vez nos tocó ver un puente que yo recuerdo tenía casi 30 metros de largo el estribo, era un dolor de cabeza el tema del relleno. Pero puede pasar. O sea, a lo que voy es de que es bastante probable que lleguemos a tener ese tipo de detalles, ¿no? Vamos aquí. Ok, bueno. Entonces, el tema del volteo viene a ser una cuestión que nosotros debemos de lograr cubrirla y garantizarla a través de esa estabilidad. No solo se trata de que nosotros vayamos a proponer una geometría solo por cumplir o chequear la capacidad de soporte y que esté actuando de manera correcta con el approach, sino que también tenemos que tener el control de toda la reacción de la superestructura y la interacción con el suelo. Y pues también pueden haber suelos en los cuales el muro está bien, no tiene excentricidad, pero todo el suelo es inestable de tal manera que se puede producir a mayor escala, a mayor tamaño que el estribo, una falla por deslizamiento o una falla general. Generalmente esto se saca a través de un análisis que se le llama Bishop. Vamos a, voy a mostrarles acá un pequeño proyecto. Aquí,
cuestión es de que muchas veces nosotros podemos llegar a tener, ahí estamos, muy bien. Entonces, muchas veces podemos llegar a tener todo controlado en cuanto a la excentricidad de cargas, pero y el relleno incluso, si no está de alguna manera interactuando de manera correcta con todo el resto de, de tramo carretero, puede llegar a conducir a una falla, especialmente cuando son estribos altos. Em, entre los mayores problemas que podemos llegar a tener es de que el escenario donde se pueda volcar, donde se pueda deslizar, donde la base pues sea la que falle, es decir, tenemos más carga que lo que nos permite la capacidad de soporte, lo que va a ir haciendo es generando pues algunos escenarios en los cuales pueda fallar. Y obviamente lo que debemos de revisar es la metodología que se propone en ASHTO, ¿no? Entonces ya con estos puntos pues nosotros podemos garantizar de que no va a haber algún tipo de falla. eh, y eso que todavía no hemos hablado cabalmente de los sismos. Generalmente los sismos pues vienen a, si ya teníamos todo en equilibrio, viene a traer una fuerza lateral que generalmente puede producir una modificación en la inercia de todo el aproche. Es, al final de cuentas, una aceleración que está afectando una masa, un bloque grande de una masa por acá. Y pues básicamente lo que va a producir ahí es un efecto pues bastante crítico, ¿no? Aquí seguimos teniendo pues un poco más de teoría, ¿sí? Que es aquí el resumen de cómo se revisa, por ejemplo, la aplicación de las diferentes cargas para vuelco, deslizamiento y presiones. Y cabalmente esto es lo que quiero que vean ustedes en algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, a ver si me salen ustedes. Eh, un segundito, quiero ver aquí si. Vamos a dejar de este lado. Por acá. Muy bien. Y pues, por ejemplo, en este modelo, pues lo que tenemos nosotros es un estribo, ¿sí? Que tiene pues ciertas dimensiones. Es un programa que pues tiene, tal vez para revisar los conceptos a nivel de predimensionamiento, nos funciona bastante bien. Vean ustedes que acá nosotros pues estamos generando una geometría, y permítanme, solo quiero ver aquí, un segundo. Esto aquí completa, muy bien. Entonces, eh, pues por ejemplo acá contamos con un estribo de cierta altura, tenemos casi 10 metros, este es un ejemplo, es algo que pues no está todavía eh, correctamente calculado ni mencionado. Les estaba buscando algunos ejemplos de algunos proyectos que pues hemos ido viendo, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, vamos a ver, aquí vamos a dar un tipo de ejemplo particular. Digamos que más o menos.
para que ustedes se hagan una idea, esto podría ser, por ponerles un ejemplo, pues ahí se logra delimitar una geometría que es bastante probable que pase. Tenemos un estribo que está llegando a una altura de 9 metros. eh, por este lado tenemos 3,50 metros. eh, y pues normalmente las cargas provenientes de un estado de servicio, digamos que serían las que provienen de la superestructura, mm, de tal manera que pues aquí sin duda vamos a tener pues ciertos valores. Y hay que evaluar, pues obviamente, entre de los mejores casos, eh, que la carga que va a estar aplicada en este punto, pues también pueda generar un efecto que trate de volcar el estribo, ¿sí? Em, Dentro de los diferentes parámetros que hay que ir revisando, además de la geometría, y, perdón, sí, por eso era que estaba buscando hace ratito un ejemplo de algún proyecto que hayamos tenido para que la información incluso proveniente de geotecnia pues fuera realista, ¿no? Pero bueno, siguiendo por acá con la cuestión de nuestro puente, digamos, pues hay algunas revisiones que hay que hacer. Vean que acá esto también se puede hacer manualmente. Es más o menos como nos lo muestra el libro de texto. Prácticamente revisamos. Ah, permítanme, aquí solo voy a quitar. Solo vamos a revisar el estribo. Eh, ok, y pues básicamente de este lado, vean ustedes que a nivel de cargas resultantes, aquí estamos consiguiendo, pues efectivamente las presiones activas. Tenemos una resultante de la presión pasiva en base a la topografía del terreno, que pues de alguna manera aquí va a tener una disminución porque esperamos que aquí haya agua. Puede ser que también lleguemos a tener alguna crecida. No, vamos a cambiar aquí un poquito la información. Digamos que podría llegar esto a 6 metros y medio. Pues más o menos algo así. Donde la línea discontinua, pues puede ser eh, el nivel, ¿no?, donde va a subir el agua, pues inundando todo lo que sería el estribo. Así como también, pues podemos asignar alguna aceleración sísmica horizontal y vertical. Valores bastante bajos porque si no, esto estamos. Vamos a sacar aquí un buen rato. Bueno, y pues bueno, el detalle es de que cuando empiezan a aparecer efectos como la saturación del agua, aceleraciones sísmicas, ya toda la descomposición de fuerzas y cargas laterales, pues hay que ir tomando en cuenta, miren ustedes, aquí todos estos valores. Nada de qué preocuparse, esto pues solo para podérselos presentar, porque también el programa no es tan exacto, pero gráficamente funciona muy bien. Eh, Sinceramente, bueno, yo prefiero hacer estos cálculos manuales o incluso en un software de elementos finitos, que es un poco más exacto. Este programa, el enfoque que tiene es su análisis geotécnico en realidad, eh, pero a nivel de resumen de cargas o como les decía de predimensionamiento, pues puede funcionar.
Lo único es de que tiene algunos defectos cuando se trata de generar el resultado a nivel de diseño estructural. Porque, por ejemplo, él entiende, digamos, esto es un gran muro, cosa que no es del todo cierta. O sea, se puede revisar solamente una franja de 1 metro, por ejemplo. Em, pero esto no es del todo cierto, ¿no? Sino que generalmente, aquí está, este tipo de detalles son los que vienen a generar algunos efectos que, digamos, no son tan exactos, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, acá necesitamos revisar, digamos que tenemos un suelo pues, bastante bueno, pues, hablemos de casi 30 toneladas sobre el metro cuadrado. Eh, y pues prácticamente acá estamos cubriendo los factores de seguridad, que son los que aparecían en el libro de texto. Eh, pero como les digo, pues el problema es en el diseño estructural que debemos de proponer acá. Eh, entonces, solo voy a utilizar este apoyo para explicarles cómo ocurren las fuerzas, eh, pero especialmente hay un tipo de análisis que era el que les mencionaba acerca de la estabilidad, y es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos suelos relativamente... el suelo que yo le coloqué ahorita es un suelo bastante bueno. Eh, Sinceramente es para que todo me chequee a la primera en realidad. Ya quisieran todos tener este tipo de suelos en obra. Eh, pero el detalle es de que, así como este tipo de características, miren ustedes, esta franja naranja que aparece ahí es la forma en la que se espera vaya a fallar el suelo. Eh, o dicho de una manera sencilla, es que si el suelo fuera a fallar, sería con la forma, con la franja esta naranja, es decir, todo ese bloque se desprendería. Pero en realidad eso no puede pasar, porque todo el volumen del suelo genera fricciones y cargas mayores a las que este tipo de franja podría resistir. En cambio, si por ejemplo hablemos de que vamos a tener un suelo pues bastante malo, las características pues ya empiezan a cambiar. Digamos que eh, ¿cómo se llama esto? Por deslizamiento, el suelo no genera eh, una correcta fricción. Entonces, las cargas que se producen, y eso que todavía no tiene sobrecargas, porque en realidad nosotros deberíamos de agregar una carga, no sé, por ejemplo, una carga acá, que es la carga vehicular previo a que entre el estribo. Entonces, el detalle es de que cuando nosotros empezamos a hacer las revisiones, pues aquí, digamos, por deslizamiento, no estamos cumpliendo por un 270%. Capacidad de soporte, incluso 30 toneladas no son suficientes, porque ya tenemos una excentricidad mayor. Si se recuerdan del esquema anterior, pues se distribuía de mejor manera la carga, ¿no? No se preocupen de valores, cálculos y demás, porque recordar que esta es la última clase, pues básicamente la vamos a enfocar solo en el concepto. Em, pero quería utilizar este programa para ir explicándoles los diferentes puntos que pueden pasar si llegamos a tener ciertos parámetros. Como les digo, acerca de los refuerzos, que esto en realidad es para refuerzos para acero de refuerzo en la fundición. Como les digo, esto
no es recomendable tocarlo de acá, precisamente porque no es un programa enfocado en diseño estructural, solo estamos revisando qué pasa con el suelo. Y vean ustedes ahora, eh, el tipo de falla en el, ¿cómo se llama? En el bloque de suelo que teníamos anteriormente, que sí cumplía, como por 1,67%, cuando el mínimo es por seguridad 1,5. Recuérdense que los factores de seguridad en geotecnia siempre son pues un poco más conservadores, ¿verdad? El programa hace infinitas iteraciones, y el problema es de que cabalmente nos dice, ok, no, fíjese que este suelo que usted tiene, para que ustedes se hagan una idea, el suelo que yo asigné acá fue un suelo arcidoso, ¿sí? Completamente arcidoso. Para empezar, eso no pasa. Siempre uno tiene pues diferentes estratos, ¿no? Pero el detalle es de que cuando nosotros, perdón, cuando nosotros vamos a tener suelos con características malas, que créanme, sucede, vamos a tener mucho, mucho que revisar. Suelo que mejorar y geometría que también proponer. Entonces, si se dan cuenta aquí, pues, ¿qué es lo que nos está diciendo el programa? Que esto también se puede hacer a mano. Es de que, no, fíjese que el suelo que usted está teniendo acá va a generar un deslizamiento. Entonces, a lo mejor puede ser que alguien diga, ok, digamos que yo ya había chequeado mi capacidad de soporte y a lo mejor estoy llegando a conseguir casi 40 toneladas, madre mía, tampoco, 45 toneladas aprox. Dios santo, es bastante. Y a lo mejor mi suelo es un buen suelo, que es algo que muchas veces los clientes dicen. No, mire, es que ese suelo es buenísimo. El valor soporte anda arriba de 40 toneladas. Eh, pero el detalle es de que no solamente un buen valor soporte es lo que se busca. Además, ese tipo de valor soporte con ese tipo de suelo no se consigue. Es mentira, ¿verdad? No es algo que pase, es algo que ocurra, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, todos esos parámetros que debemos de revisar, y pues ya vistos aquí en casos donde el suelo pues a lo mejor no está tan consolidado, no, la cohesión no es la adecuada, la granulometría no nos ayuda, puede generar algunos tipos de cambios, ¿sí? Y si regresamos a nuestra presentación, lo que tenemos acá, ahora vean ustedes, hablando también un poco acerca de casos prácticos, sucede que una vez teníamos un puente de 30 metros de largo, em, las características que acabo de explicar. Tenemos un mal suelo y este puente tenía la particularidad de que trataba de generar librar una serie de como montañas y cerros y había que desviar la carretera, lanzándola por otro lado donde no había ningún tipo de relleno y demás. Y pues esta fue la geometría final. Para que ustedes se hagan una idea, si esto tiene 30 metros y está a escala pues 1:1, más o menos acá, estamos teniendo casi la misma dimensión. Efectivamente, ocurrió que cuando teníamos nuestra propuesta, estas vigas, aquí pues digamos se le hizo una pequeña sección al puente. Para que ustedes se hagan una idea, estas vigas son las vigas postensadas del puente. El puente generaba una altura, perdón, la subestructura generaba una altura de 6,5 metros, enterrado, pues lo que son pilotes y otro tipo de estructura, que es como una zapata. Teníamos 13 metros de alto
y todavía aún así 4 metros casi entre cortina y viga cabezal, generando esto que ustedes ven acá. Era tan grande que la sección de las columnas, pues si ustedes logran observar acá, tenían una simple sección de 2 metros por metro, que es bastante robusto. Además de que había que hacerle un tipo de anclaje al estribo eh, para que aún así la fuerza y el empuje no lanzara el estribo por un lado, ¿verdad? Además de que se llegó a proponer un relleno de casi 9 metros 63 aprox. Y esto pues obviamente a lo que quiero llegar es de que 10 metros o un poco más eran de relleno. Y aparte lo que había que enterrarse. Y aparte lo que había que resistir del empuje de esta gran masa de suelo, la sobrecarga. eh, y aún así, esta línea que ustedes ven acá, para ajuste de penas, es el río. Entonces, em, bastante complicado em, llegar a encontrar una solución como estas, ¿verdad? Les puedo decir aquí, la superestructura es una nada comparada con el costo de todo lo que son los aproches y la subestructura. Aquí quiero llegar de que eh, habrá algunas veces en las cuales, vean, esta línea en color azul era perdón, vamos a ver aquí. Esta línea que nosotros tenemos acá seleccionada, pues básicamente es la cota de terreno natural. Y por supuesto, pues esta llegaba ¿cómo se llama? A alcanzar acá cierto relleno. Perdón, llegaba a ubicarse o a encontrarse acá con cierto río. Y el río pues iba a tener una crecida máxima que por lo menos iba a llegar como más o menos aquí donde está este rectángulo. Y pues a partir de ahí ya empezaba a generar una pendiente bastante quebrada. Todos estos valores, estas cotas son referenciados a, ¿cómo es? Con metros sobre el nivel de mar. En- Tenemos también un aumento o una inclinación vertical, que de por sí, o sea, ya de por sí es complicado el puente, entonces añadirle ahí esa complicación es pues bastante laborioso. Pero más que eso, es de que aquí a lo mejor no se mira tanto, pero para poder alcanzar este nivel en la cota, llamemos 244, y si nosotros veníamos de la cota 236, tal vez, 37, eh, esta diferencia de alturas en vehículos, pues hay que desarrollar una rampa considerablemente grande. Y es que de verdad no había por otro lado por dónde colocar este puente. Esta fue la solución del diseñador geométrico. Ah, y estaba en curva. Este ha sido uno de los puentes más bonitos que he podido ver. Eh, Complicado, bonito. Habrán otros que a lo mejor no desarrollen una altura tan grande, pero sí por el tema de la socavación pueden llegar a demandar una alta profundidad de cimentación. Por ejemplo, acá tenemos un isométrico, para que ustedes se hagan una idea. Estas líneas, espero sea entendible, eran estos bloques, ¿sí? Toda esta parte. Básicamente esto es una zapata, tenemos un pedacito de columna, unas placas, unos muros, y debajo de ellos tenemos un paquete de pilotes bastante grande. Por lo menos, solo los pilotes medían 10 metros. Em, He visto pilotes de 24 metros en puentes. De hecho, cabalmente unos que acabamos de revisar en Puerto Barrio. No, permítanme, vamos a ver si tengo aquí las planos. Eh, bueno, pero estos tipos de puentes que llegan a demandar tanta cota, generalmente y hay que buscar otras alternativas. Por lo menos los de Puerto Barrios, a final de cuentas, para que se hagan ustedes una idea, se tuvo que colocar los pilotes en varios tramos. Entonces se soldaban o se unían conforme se iban hincando. Hincando quiere decir que es una técnica en la cual, pues, imagínense ustedes
similitud entre clavar con un martillo un clavo, valga la redundancia, sobre un tablón, pues es literalmente eso, ¿no? El pilote es el clavo y el martillo pues es una hincadora de pilotes. Y lo que hace es pues ir a partir de fuerza mecánica incrustando estas grandes piezas en suelos que generalmente son suelos arenosos eh, y el piloto termina trabajando por pura fricción. Mm, En suelos arenosos hemos utilizado bastante este tipo de tecnología. eh, pues que a lo que quiero llegar es de que cuando se trata de superar la cota de su excavación o el efecto que puede generar el agua en el pilote o punto de apoyo, en realidad no se escatima con la profundidad. Tal vez estos son de los ejemplos que tengo aquí a la mano, los más grandes, los más profundos. Pero sí, como les decía, llegamos a tener, llegamos a tener mucha profundidad en lo que son nuestros... permítanme, vamos a ver aquí. Vamos a tener una profundidad bastante considerable. Estos chicos, todo rayado. Vamos a ver. Si estoy buscando alguna planta, pues si no, permítanme, quiero ver aquí. A ver si lo encuentro. Ahí está. Ok. Si ustedes se fijan, acá, pues no hablamos de un gran relleno. Aquí el detalle está en que este plano fue generado en Civil y aquí se vería lo que es la superficie del terreno natural. Pero bueno, para que ustedes se hagan una idea, aquí básicamente lo que tenemos es un relleno, ¿sí? Vean que acá hay una línea discontinua con esta línea verde. Y es más o menos como les enseñaba el ejemplo hace ratito, ¿verdad? Tenemos un pequeño relleno, un pequeño desplante, y a partir de ahí, pues empieza a ocurrir el río. Pero lo más importante es de que por el tipo de suelo, a pesar de que la cota del río llega a este punto, nosotros eh, pues íbamos a necesitar bajar hasta este nivel eh, y asegurar de que estos estribos iban a quedarse en su lugar, fijos, todo el tiempo. Para que se hagan una idea, vean que aquí teníamos, bueno, esto es como un tipo de roca, para que ustedes se hagan una idea. Teníamos arenas, teníamos limos arenosos, arenas limosas y limos arenosos nuevamente. Generalmente, para poder explorar suelo a tanta profundidad, lo que nosotros debemos de realizar son ensayos a través de, vamos a ver aquí, ensayos geotécnicos o exploraciones geotécnicas, pero a través de una máquina que le llamamos rotativa. ¿Alguien la escuchó? ¿Alguien ha escuchado qué es un SPT? Standard Penetration Test. ¿Correcto? Excelente, De penetración estándar. excelente, correcto. Buenísimo. Un segundo. Pues precisamente como es para que ustedes se hagan una idea, quiero ver aquí si les puedo mostrar un poco de la información de algunos puentes que revisamos en Puerto Barrios. Generalmente, como les decía, siempre se hace un sondeo de entrada y uno de salida. Se revisa la información de entrada y de salida. Eh,
Vamos a ver aquí. Determinamos cómo es el tipo de suelo y por lo menos, lo que se refiere a caminos para puentes de importancia, pide que uno ensaye o revise el suelo hasta una profundidad de 25 metros. Créanme, lograr alcanzar esta profundidad de 25 metros para explorar el suelo puede ser una tarea bastante eh, fuerte, complicada. Normalmente con SPTs, bueno, sí, les voy a contar un poquito. Lo que pasa es que pues con un colega tenemos un laboratorio y cabalmente, pues tenemos las dos opciones, ¿no? Tenemos el SPT y el ensayo rotativo. em, pero el SPT normalmente lo utilizamos para suelos arenosos. Para eso es excelente el tipo de ensayo. Em, pero muchas veces ocurre que cuando llegamos a profundidades de 12, 15 metros, con suelos que se dejan, em, a partir de ahí ya siempre da rechazo a la máquina. Entonces hay que utilizar un ensayo que es esta rotativa, que era lo que les decía. Y pues aquí está la, nuestra máquina en acción, que básicamente lo que hace es introducir a partir de, imaginen solo como una sacanúcleos, ¿sí? Un extractor de núcleos, pues esto va generando una extracción que va, bueno, este es un SPT y nos va generando ciertos resultados y extrayendo cierto tipo de suelo. Y alcanzar esa profundidad de 25 metros es de verdad una tarea bastante laboriosa. Vean que acá, bueno, aquí en realidad entramos después de que se había empezado bueno, en realidad nos llamaron, pues aquí habían empezado a hincar pilotes y se les fueron de largo. eh, y bueno, lamentablemente hasta ahí fue que nos contactaron. Y cabalmente el suelo pues arrojaba de que era un suelo malo. Entonces, pues lo que tratamos de hacer fue generar, pues obviamente, una exploración a mayor profundidad que permitió, de alguna manera, pues identificar mejor el tipo de suelo. Hicimos varias exploraciones, pero las fotos es lo que les quiero enseñar. En- para que se hagan una idea más o menos así es como se deberían entregar los informes, o por lo menos, si no hay que exigir que así se los entreguen. Si no, estamos a la orden. Pero aquí está. A lo que quiero llegar es de que este tipo de muestras generan una cantidad impresionante, perdón, este tipo de exploraciones generan una cantidad impresionante de muestras. Todo esto que ustedes ven de esos dos sondeos que revisamos son todos los tipos de suelos que logramos clasificar y los diferentes ensayos que se pudieron realizar. Entonces, a lo que vamos es de que generalmente el tipo de suelo que vamos a tener ya en la realidad presenta mucha variación, muchísima variación. Vamos a ver aquí. Sí, Dios. Bueno, yo pienso que con ese estamos, que el otro creo que va más o menos por el mismo estilo. Vamos a regresar aquí a las fotos. Y pues bueno, lo que va sucediendo es de que vean que acá pues vamos teniendo muchísimos tipos de suelo. Es una cantidad impresionante que se genera bastante información. Toda esa estratigrafía es la que hay que modelar en realidad. Un estribo de alta profundidad no es cosa sencilla, porque tenemos demasiada información de suelos. Como les decía, vean que acá tenemos, pues, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bueno, en este caso teníamos 7 tipos de suelo diferentes, ocho tipos de suelo diferentes, a diferentes estratigrafías, a diferentes profundidades, ¿verdad? Entonces, obviamente, cada tipo de suelo va a tener una respuesta y un acomodo al,
a la interacción que tenga con la cimentación y pues dependiendo de qué cota tengamos final, así va a ser la respuesta que desarrolle ese estrato. Es decir, si estoy, por ejemplo, a una profundidad de 11, pues espero yo que en este estrato de una arena limosa, de una SM según la clasificación internacional, em, ahí se desarrolla mi bulbo de presión y que este genere un buen resultado conforme los demás estratos que van a estar en la parte inferior. Entonces, es por eso tan importante conocer el suelo, porque no solo se trata de la información que vamos a conseguir de las cargas aplicadas, sino cómo el suelo se va a comportar e interactuar con, eh, con estas mismas cargas aplicadas como tal, ¿verdad? Si seguimos avanzando, pues aquí lo que tenemos es ya lo que veíamos en el programa hace ratito, pero pues tal vez un poco más detallado, cómo es de que cada una de estas cargas va distribuyéndose, ¿sí? Y también los resultados del mismo muro que tenemos por acá. Lo que veíamos hace un momento en el programa, aquí está calculado paso a paso, para entender completamente cómo se da cada uno de estos valores, o también, miren, por ejemplo, así como ese caso que teníamos donde a lo mejor el deslizamiento puede no estarnos chequeando, un diente puede ser una solución. Diente, que es como se le llama normalmente esa pequeña gradita que produce otro adicional opuesto a cargas pasivas, cuando nuestras cargas activas son muy altas, eh, puede ayudar. Y pues bueno, algunos puentes que también ya vamos a tener con alturas mayores, ven que aquí tenemos 7 metros, ya van generando también otro tipo de distribución. Pero obviamente eso es solo a nivel de cargas aplicadas. Ya luego ustedes tienen que revisar lo que sería el muro y la columna del estribo para asegurar de que esto va a lograr resistir todas esas cargas que pues ya vimos provienen del empuje hidráulico, el sismo, la carga vehicular, la sobrecarga, el relleno, la carga de la superestructura, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente los estribos es de los elementos que más análisis llevan y más sencillos se ven. Parece algo tan fácil. Aquí está, a esto quería llegar. Pero miren, por ejemplo, algunos ejemplos de, pues, valga la redundancia otra vez. Vean este ejemplo, es un muro completamente fundido, este no tiene columnas, y pues básicamente lo que nos demuestra es cómo es de que prácticamente vamos a tener una distribución de acero de refuerzo. Normalmente, cuando son fundidos completamente, lo que vamos a tener es una, lo que vamos a tener es precisamente una distribución de acero de refuerzo conforme así lo vaya demandando su esfuerzo ya mayorado, ¿verdad? Y pues obviamente, como les decía, pues va a variar en función a cómo sea nuestra, nuestro tipo de suelo y cómo actúe con las cargas que tenemos, ¿verdad? Em, Tampoco es de asustarse si alguna vez empezamos a utilizar varillas de un diámetro bastante grande en este tipo de estructuras. Así como a lo mejor íbamos a utilizar número 8, número 10 en el acero de refuerzo de las vigas, es probable que revisemos o veamos también varias de ese diámetro en los estribos. Y para ir terminando estos puntos de los apoyos, tal vez no son como no son los estribos, pero las pilas, acá en Guatemala normalmente les decimos pilas, que son las pilas intermedias. Mm, Como son columnas que van a estar prácticamente pues en un voladizo,
y la parte de arriba es desplazable, llegamos a tener muchas veces este tipo de efecto. Em, pero depende mucho cómo vaya siendo nuestro acá, así como estas. Les voy a mostrar un par de ejemplos. Como por ejemplo, ¿cómo se llama este paso de este lo hicimos el año pasado? Vamos a ver. No, vamos a ver si es Ah, no, este no es este, es otra propuesta. Am, ¿Cómo se llama este? Mm, Ah, sí, aquí está. De la 27 calle. Ya, ok. Ok, miren pues. Bueno, esta es una propuesta de un paso a desnivel em, que va a estar ubicado en la 27 calle, zona 5. Es que esto no se traba. Y bueno, ¿cuál es el plan en este caso? Si ustedes revisan cada uno de estos, permítanme, les voy a abrir cada uno. Fuente, fuentes del F6. Se tal vez es un poquito más fácil manipular las líneas en el CAD. Vamos a ver. Creo que esto sí pesa ustedes. Bueno, vamos a ver aquí si podemos cerrar un poquito. Ah, no. No, 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 no. No, este no es. Fuente 10, fuente 11. A ver, ¿cómo está? Vamos con el PDF, tal vez ya terminó ahí de analizar. Ok, si nosotros hablamos de los pilares o las pilas, eh, ok, se me da la idea. Vamos a cerrar aquí. Ok. Eh, Vean que acá, pues básicamente es una logística un poco complicada. Créanme que ya yendo en el vehículo va a ser más fácil. Pero bueno, aquí nace con un puente que está como en una forma de triángulo, bien complejo, eh, que es como un voladizo. Y luego empezamos con el puente uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 11 y 12. 12 puentes en línea, que pues obviamente, aquí, vamos a ver, mm, van estando ubicados acá. Puente uno, puente 2, puente 3, etcétera, etcétera. Pero sucede que aquí se está intentando crear, vamos a ver aquí, si se dan cuenta, estamos naciendo de una cota de 740 porque actualmente acá en la cota 1492 tal vez, pues esa básicamente
es el nivel de terreno actual. Entonces, este puente lo que va a tener es un doble paso. Este paso de desnivel cuenta con varias intersecciones. Sí es un proyecto bien complejo, por eso estaba buscando el archivo de CAD, pero básicamente se va a hacer un paso inferior, se va a mantener el paso a nivel y después se va a hacer un paso a desnivel superior, que es este punto que se alcanza acá. Y entre ello, para interconectar algunas de las calles que pues cruzan aquí, digamos donde están estos círculos grandes, pues se iban a colocar unos puentes chiquititos. Es bien grande el paso de desnivel. Son muchos pasos a desnivel conformando este paso a desnivel. Cada uno de estos son las cimentaciones de los puentes, ¿sí? Y por ejemplo acá tenemos un puente que cabalmente es para conectar la 29 Avenida con lo que sería, digamos, la diagonal 14, aprox. Así como también una 30 Avenida. eh, Aquí hay otro puente, que es este puentecito que está por aquí. Pero permítame, vamos a llegar a ese punto ahorita. Vamos a ver. Tenemos varios puentes y varios tipos de tecnología utilizada acá. Pero es que quiero llegar a un punto donde se vean todos. Ok, así como este esquema. Por ejemplo, este esquema funciona. Pues, ¿qué es lo que pasa con las pilas? Que básicamente, eh, vean que acá tengo, por ejemplo, el puente número 4. El puente número 4 está contenido entre la columna 4 y la columna 5. Espero que no se me van a confundir. Y bueno, básicamente tenemos nosotros casi poco más de 10 metros, ¿sí? Dentro de los cuales pues se fue colocando una sucesión de muchos puentes que prácticamente lo que hacen es eh, ir generando, debe estar, que van generando pues los apoyos para estos puentes, ¿verdad? Características importantes para revisar en lo que son los pilares. Vean que aquí, ahora digamos ya sin todo eso, sin tanta gráfica y sin puentes y demás, esto que nosotros vemos aquí en el recuadro este azul es básicamente lo que tenemos acá, ¿sí? Casi que todos nuestras pilas van a trabajar a partir de una cimentación. Casi que siempre estas se utilizan sobre todo para, bueno, pueden ser aplicadas como el ejemplo de este paso de desnivel. Em, pues les mostraba este porque tal vez es uno de los que más pilas intermedias tiene que pues, he tenido la oportunidad de ver. Eh, pero hay que tener en cuenta que también este tipo de apoyos se puede llegar a utilizar para, de alguna manera, dividir la longitud de los puentes. Hay una cuestión que está tratando de manejar ahora Caminos, por ejemplo, y es de que ahora ya no está permitiendo este tipo de apoyos intermedios cuando entran en conjunto con los ríos. Precisamente porque, para empezar, se afecta directamente a lo que son el afluente, el río, es una contaminación, es un impacto ambiental pues considerable. Segundo, casi siempre vamos a tener eh, el, ¿cómo se llama? El, el puente directamente, perdón, la pila central directamente generando algún tipo de, ¿cómo es que se llama este efecto? Perdonen ustedes, ahorita se me fue. Sí, gracias, sí, también hay socavación. No, pero normalmente en los ríos produce meandros. Gracias, muy amable. Eh, Algunas veces el flujo del río, cuando topa con algún cuerpo que nosotros estamos ubicando que naturalmente no existía ahí, cambiamos la dirección del afluente. Se genera un efecto como de remolineo, que cabalmente lleva pues también a una socavación, pero sobre todo ese remolineo que se produce porque, digamos, el flujo del río trata de bordear eh, algún tipo de pilas. Eh, Permítanme, quiero ver, esto si no creo que esté en este libro.
Esto es algo más ya, más práctico. No, eso sí no recuerdo haberlo visto en este libro. No. Bueno, pero el punto es de que cuando nosotros vamos a tener, eh, oh, permítame, vamos a ver aquí si, porque de hecho sí nos ha pasado que hemos tenido algunos, permítame, quiero ver acá. No, es que creo que solo en Guatemala se hacen ustedes, pero para que se hagan una idea, un meandro es una curva, es de que el río genera una curva, esto, ¿sí? Que haga ese como zigzag, ¿no? Eh, pero el detalle es de que cuando nosotros colocamos alguna pila sobre el río, eh, pues estas normalmente tienden, si no se trabajan bien, y el río puede ser muy caudaloso, algunas veces lo que hace es de que con el paso del tiempo empiezan a desviar el río de su ubicación. Entonces el mismo río se empieza a orillar y se empieza a comer, digamos, nuestro estribo, generando un efecto contraproducente por el mismo puente. El proyecto que buscaba solucionar ese paso, si cuenta con un apoyo intermedio y no se controla bien, muchas veces puede generar un efecto contraproducente, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es el tipo de cuidados que hay que tener con los ríos. Eh, y bueno, que también la topografía, pues casi, casi que siempre llega a afectar. Tendrían que ser ríos pequeños en realidad. Bueno, este tipo de cuestiones son las que hay que ir viendo y bueno, ya básicamente con ello, pues eh, lo que se refiere a estribos y pilas, eh, pues como les digo, la recomendación o lo que hay que manejar ahora es no utilizar pilas al medio de un río, ¿verdad?